Bueno, entonces de esta manera estamos iniciando la lección 3 del módulo 6, que se denomina gestión de formalización, ¿sí? ¿Y qué es la formalización? La formalización es el proceso que lleva a cabo una persona física unipersonal o una persona jurídica, una sociedad, para incorporarse a la economía formal. Justamente, todos los emprendimientos tienen que formalizarse, ¿sí? La sugerencia es que desde entrada se formalice, para evitar problemas, sanciones, multas, también para poder, ¿cómo se dice?, competir formalmente en el mercado, ¿sí? También para gozar de la confianza de los clientes. O sea, como ahora a continuación justamente vamos a ver todo esto, ¿verdad? Las ventajas que tiene de formalizar, ¿verdad? Pero sabemos que en nuestro país hay muchos emprendedores que no trabajan de manera legal, ¿sí? Lo cual no está bien. Sabemos que muchas veces, como habíamos visto en la primera unidad, ¿verdad? Muchas veces los emprendedores, porque los trámites, la formalización, tienen sus costos, ¿verdad? Y también tienen su tiempo, tienen sus complicaciones, sus breves complicaciones, ¿verdad? Entonces, obvian hacer esta parte que es la formalización. Pero si ustedes quieren competir o formar parte de un mercado serio, tienen que formalizarse, ¿sí? Muy bien. Entonces, como dijimos recién, ¿para qué formalizarse? ¿Para qué queremos formalizar? Para legalizar jurídicamente nuestra presencia en el mercado, para competir en igualdad de condiciones con los demás del rubro y para evitar sanciones. Por eso es bueno que nosotros formalicemos nuestro emprendimiento. Como dice aquí, ¿cuáles son los beneficios de formalizar el emprendimiento o el negocio? En primer lugar, por el acceso a créditos, ¿sí? Desde el momento que nosotros formalizamos nuestro negocio, ¿sí? Vamos a tener posibilidades de acceder a créditos, porque si estamos en negro, estamos ilegales con nuestro emprendimiento, evidentemente no va a haber ningún banco, ninguna financiera que nos otorguen los créditos. Lo primero que te piden, ¿verdad? Cuando ustedes hacen, por ejemplo, préstamos personales, lo primero que te piden es tu declaración de IVA, en los últimos 6 meses, ¿sí? O si es para el emprendimiento y ya hay un emprendimiento formal, hay un emprendimiento, mejor dicho, decimos que queremos hacer un préstamo para invertir en nuestro emprendimiento, lo primero que te van a pedir son los balances de los últimos, o el balance por lo menos de los últimos 3 meses, te van a pedir, ¿verdad? Entonces, todo eso, y obviamente las declaraciones juradas también del negocio, del emprendimiento. Entonces, sí o sí, ¿verdad? El primer beneficio es el tema de acceso a crédito. Luego, para impulsar nuestra expansión, claro, para que nosotros podamos competir sanamente en el mercado, obviamente, tenemos que estar legalizados, ¿sí? Y de repente, por ejemplo, queremos nuestro negocio, queremos abrir sucursales, queremos abrir, inclusive queremos otorgar franquicias, por ejemplo, franquicias solamente estando legalizados vamos a poder hacer. Proyectar confianza. El hecho de tener facturas, ¿verdad? Proyecta confianza en el cliente. En el momento que nosotros, el cliente entra y ve los papelitos que dicen ahí habilitado, para habilitación municipal, habilitación tributaria, tienen también facturas, todo eso, proyecta confianza en el cliente, ¿sí? Si, por ejemplo, el cliente te pregunta y te dice, porque hoy en día más todavía, ¿verdad? Más que se exige mucho ahora, ¿verdad? Por el tema del impuesto, el IVA, impuesto a la renta personal, todo el mundo te pide factura. Y si vos le decís, no tengo factura, entonces lo primero que van a hacer es dejar de comprarte, ¿verdad? Porque todo el mundo quiere factura para sus impuestos. Y por último, previene sanciones. Claro, evidentemente, si nosotros estamos operando en el mercado y no tenemos legalizado y nos caen los de la SED, ¿sí? Nos caen los del ministerio y nos caen los del PS, toditos nos van a dar con un caño, ¿verdad? Nos van a multar sí o sí. Entonces, para evitar todo eso, ese es otro de los beneficios de tener formalizado el negocio. Vamos a estar viendo ahora cuáles son los pasos
legales. O sea, dentro de lo que son los pasos legales hay como segmentos que tenemos que ir viendo para formalizar nuestro negocio, ¿sí? No solamente la parte tributaria, sino también la parte jurídica, la parte laboral, y todo eso. Entonces vamos a ir viendo un poquitito a grandes rasgos, ¿verdad? Un pantallazo. En primer lugar, el aspecto tributario. En primer lugar, tenemos que tener nuestro RUC, sí o sí, nuestra cédula tributaria. Ese es el RUC, ¿verdad? Y que se consigue obviamente en la Secretaría de Estado de Tributación, en el Ministerio de Hacienda. Ahí se consigue. Luego tenemos de tener nuestro RUC, tenemos que hacer nuestra orden de impresión de facturas, ¿sí? Orden de impresión de facturas. Más tarde vamos a ver justamente cuáles son los impuestos. Si nosotros somos del IRE re simple, ¿verdad? Si vamos a tributar IRE re simple, tenemos que tener igualmente boletas de venta, ¿verdad? Y si vamos a hacer IRE simple, entonces, o IRE general, ¿verdad? Tenemos que tributar, tenemos que tener facturas, ¿sí? Facturas, créditos y contados, ¿verdad? Luego está la parte jurídica. En el caso de que sea una constitución, ¿verdad? De sociedad, todo eso, tener en la escritura de constitución el estatuto social. Y la parte laboral, ¿verdad? La parte laboral que en el caso de que tengamos empleados, un empleado, tenemos que escribir en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. También tenemos que escribir en el Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Automáticamente tenemos empleados y tenemos que escribir en esas dos instituciones. También tenemos que inscribirnos en el Ministerio de Industria y Comercio. Todos, sin distinción de rubro, tenemos que inscribirnos en el MIC, ¿verdad? Sí o sí. Inscripción en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, ¿sí? Y dependiendo más allá del rubro, con más razón, porque tenemos que hacer habilitaciones de nuestros salones, porque los salones tienen que tener, por salubridad, tienen que tener cierta altura, ciertas medidas, ¿verdad? Sobre todo los restaurantes, los comedores, para las farmacias, los laboratorios, todo eso tienen que tener su inscripción en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y otros ministerios se abarca dependiendo del rubro que tengamos, ¿sí? Después están las instituciones de control, que dependiendo del rubro al que nosotros nos dediquemos, ¿sí? Tenemos que tener también habilitaciones de estas instituciones de control. Como su nombre lo dice, son instituciones de control que en cualquier momento nos pueden caer, ¿verdad? Dependiendo del rubro que nos toque, ¿sí? Por ejemplo, todos los que trabajan en restaurantes, comedores, heladerías, panaderías, confiterías, por ejemplo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la parte de comidas, ¿sí? O que el ser humano llega a la boca, ¿verdad? Tiene que tener un registro, una habilitación del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, por ejemplo, ¿sí? Después está el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, que son, por ejemplo, los que se van a dedicar a la parte radiológica y todas las cosas, tienen que tener una habilitación de este lugar, ¿sí? Por ejemplo, aquí, como ejemplo, los sanatorios, por ejemplo, tienen que enviar, ellos tienen que tener un aparatito que mide la radioactividad en el cuerpo de los funcionarios, ¿sí? Que trabajan en la parte de radiología. Entonces, todos los días ellos tienen que habilitar, o sea, cuando inicia su jornada laboral, ellos tienen que colocar en su guardapolvos, así en el bolsillo, le colocan un aparatito, ¿sí? Que mide el nivel de radioactividad de todos los funcionarios que trabajan con la parte de rayos, ¿sí? Entonces, al finalizar el día, se lleva eso y al día siguiente se tiene el resultado de cuánta radioactividad tiene en su cuerpo cada funcionario. Con nombre y apellido van en las maquinitas, ¿verdad? Entonces, cuando hay uno de los funcionarios que está alcanzando el nivel máximo de radioactividad permitida en el cuerpo, se lo tiene que apartar a esa persona y llevar lejos de las salas de rayos, hacer trabajar en un lugar donde esté alejado de todo lo que tenga que ver con rayos. Por ejemplo, le llaman la parte de esterilizaciones, ¿verdad? Donde la persona solamente tiene que dedicarse a estar en contacto con todas las cosas para esterilizar y nada más. Y trabaja de manera solitaria prácticamente, ¿verdad? Y se le da, por ejemplo, a esas personas se le da un tratamiento especial. Una de las cosas que se le da es que todos los días tienen que tomar 1 litro de leche, ¿verdad? Por ejemplo.
estando en ese nuevo puesto y le dejan ahí durante 3, 5 meses hasta que la persona se vuelve a estabilizar y de vuelta vuelve a la parte de radiología. Y eso es cuando de repente también o sea, la parte de lógica no tiene, o sea, de repente tiene alguna fuga o algo así, ¿verdad? Porque los lugares están bien protegidos y utilizan bien los elementos de protección. Los funcionarios están bastante bien protegidos, ¿verdad? Y muy pocas veces llegan al límite el límite permitido por de la radiactividad, ¿verdad? Bueno, y bueno, entonces una de las instituciones encargadas de hacer esa medición, ¿verdad? Es el Instituto Nacional del INT, famoso, ¿verdad? Después está la Secretaría del Ambiente, la SEAM, dependiendo del rubro de actividad que hagas, si va a afectar al ambiente o no, sí o sí tenemos que tener. Está el Instituto Forestal Nacional, si va a afectar también a la parte forestal. Tenemos que tener habilitación del INFONA, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a hacer plantaciones, cultivos, tenemos que tener habilitación de la INFONA. Secretaría Nacional de Calidad de Salud Animal, si vamos a dedicarnos a la cría de animales, ¿sí? El Servicio Nacional de Calidad de Sanidad Vegetal y de semillas, en el caso que, por ejemplo, nosotros nos dediquemos por ejemplo, al cultivo de hortalizas, ¿verdad? Tenemos que tener registro de la CENAVE también. Y después está lo que es el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, ¿verdad? El SENAS, que es otro, ¿verdad? Entonces, dependiendo del rubro al que nos vamos a dedicar, ¿sí? Tenemos que tener las instituciones de control para registro, o sea, habilitación en las instituciones de control. Y para todo esto lleva su cierto trámite, ¿verdad? Después para licencias para cuando tenemos locales, ¿sí? Tenemos que tener licencias para operar, ¿verdad? Tenemos que tener permiso de obra, si va a haber construcciones, por ejemplo, ¿sí? O si vamos a habilitar un local de ventas, ¿verdad? Entonces tiene que haber habilitación de local. Tenemos que tener patente municipal, ¿sí? Después tenemos que tener permiso de publicidad en vía pública, si vamos a hacer, por ejemplo, colgar flyers o pasacalles, o famosos que cuelgan así sus cartelitos por las columnas, todos tenemos que tener permiso de publicidad en la vía pública, ¿sí? Si vamos a colocar también frente a nuestra vereda los carteles de nuestro negocio, todo eso tenemos que tener publicidad en vía pública. ¿Por qué? Porque la calle no es de nosotros, es de la municipalidad. O sea, la municipalidad está encargada de todas las veredas y calles. Entonces tenemos que tener habilitación de ellos. Después están los impuestos inmobiliarios, los servicios urbanos, el impacto ambiental, permiso sanitario, todo eso tenemos que tener cuando nosotros vamos a tener un local de ventas, ¿sí? Después esto es para en el caso de que ustedes, obviamente, que ustedes, y esto es algo que quiero hacer hincapié acá, resaltar, los emprendedores, la mayoría no le dan mucha importancia a lo que es el registro de marca, ¿sí? Y cuando se tiene un emprendimiento, se tiene que colocar, se tiene que hacer el registro de marcas, ¿sí? Muchos dicen, no, a lo mejor no va a funcionar, voy a gastar de balde, voy a ver si tengo éxito, si tengo esto después voy a registrar. Y bueno, pueden hacerlo cuando ustedes quieran, pero siempre es recomendable hacerlo de entrada porque después, una vez que le registran de ustedes, ¿verdad? Entonces no van a poder recuperar nunca, ¿sí? ¿Y dónde se hace el registro de marcas? En la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, en la INAPI, que está sobre Estados Unidos, ¿verdad? España, casi Estados Unidos, pero que por ahí está. Y también podemos entrar en la página, cuando vamos a hacer el registro de marcas, podemos entrar en la página web, ¿sí? En la página web donde vamos a encontrar justamente www.binapi.gov.py, ahí vamos a encontrar, y tenemos que, justamente cuando estamos en el proceso de lo que es elección de nombres, de marcas, es bueno que, como ya vimos en ese momento que vimos, es bueno entrar justamente
En el módulo 5 está todo bien explicado, está la dirección y todo de la INAPI, de la página. Entonces es bueno entrar y mirar los nombres, cuáles son los nombres que son aceptados para registrar, ¿verdad? O sea, el tipo de nombres, ¿sí? Y entonces una vez que elegimos, entonces hacemos el registro de marcas. El registro de marcas, es importante aclarar que lo tenemos que realizar a través de un agente de propiedad intelectual, que es que no es por lo general, siempre hay abogados especializados en registro de marcas y a esos abogados se les llama agentes de propiedad intelectual y son ellos los que tienen que hacer la presentación, ¿sí? Tienen que hacer la presentación del pedido de registro de marca en mesa de entrada, con un escrito de ellos, ¿sí? Y se pagan los 2 jornales mínimos que tengo entendido son hasta ahora, ¿verdad? Para hacer el registro de marca y ahí se inicia el proceso, ¿verdad? Hay un tiempo establecido para el registro de marcas, esto explico para que sepan, ¿verdad? Desde el momento que hacemos en la mesa de entrada el pedido de registro de marcas, ¿sí? Hay un tiempo del momento que hacemos el pedido hasta pasando 6 meses más o menos dura todo el proceso, ¿sí? Desde el momento que nosotros presentamos en mesa de entrada para nuestro registro de marca, pedido de registro de marca, se presenta el abogado con su escrito, con un escrito firmado por él y por el dueño del emprendedor, ¿verdad? Entonces, luego de eso tiene entre 10 a 15 días el abogado, ¿sí? Para ir a retirar la orden de impresión de publicación. Orden de publicación. ¿Por qué? Porque en ese lapso él tiene que retirar la orden de publicación y luego tiene 60 días, tenemos 60 días, tenemos que publicar durante 3 días en realidad, ¿sí? 3 días tenemos que meter en un diario de mayor circulación en el territorio nacional, pues ABC, Última Hora, puede ser todos los diarios de mayor circulación, ¿verdad? Entonces, está el ADN, están los otros que son periódicos económicos también. Se puede hacer en esos periódicos también la publicación. El tema está que se tiene que hacer durante 3 días. Y a partir del tercer día se esperan 60 días para ver si alguien, se llama plazo de oposición. ¿Qué significa eso? Que durante ese plazo de oposición son 60 días que esperamos para ver si alguien aparece para reclamar la marca, ¿sí? Si dicen, no se puede hacer porque yo tengo registrada esa marca en tal lugar, en tal país, ¿verdad? Qué sé yo. Entonces, no se puede registrar la marca, ¿sí? No se puede registrar. Entonces, se inicia todo el proceso de vuelta, ¿sí? De vuelta, nuevo nombre, mesa de entrada. El abogado tiene de 10 a 15 días para retirar la orden de publicación. Luego se publica por 3 días consecutivos y luego del último día de publicación se esperan 60 días para que aparezca la persona. Si dentro de ese plazo de 60 días no aparece, ¿sí? Entonces sí, se sigue el proceso, ¿sí? Y dura aproximadamente hasta 6 meses en total, desde el día en que entra en mesa de entrada. A veces dura hasta un año, dependiendo del abogado, ¿verdad? Que esté detrás de los papeles, ¿sí? Y ahí, al culminar todo el proceso, te entregan un cartel, un papel donde dice, tienes tu código de registro de marca, te dice la vigencia, el nombre, tu nombre como dueño de esa marca, y te dice la vigencia que es por 10 años. Este registro de marca se renueva cada 10 años. Bueno, todo ese proceso es el proceso de registro de marca. Actualmente, por la pandemia, hay muchos abogados, y eso es la parte más cara, pagar a los abogados, ¿verdad? Porque en realidad en todo el proceso de trámite en la INAPI no es tan caro, solamente son 2 jornales mínimos, y después ya sigue el proceso, pero los abogados sí cobran, varía entre 1.000.000, 1.200.000, 1.500.000, hasta 2 millones te pueden cobrar, dependiendo de la empresa. Y sobre todo ahora en la pandemia hay muchos abogados que están cobrando a partir de 700.000, 700, 800, 900.000 por hacer ese trámite.
Es cuestión de encontrar a esos abogados, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es lo que lleva el proceso de registro de marca, ¿sí? Luego está, hay dos personas que quieren ingresar. Luego está el tema de la razón social, o sea, definir, obviamente, también usted tiene que definir qué van a hacer, ¿verdad? Seleccionar la razón social que mejor se adecua a la empresa. Esto permitirá identificar la modalidad tributaria con la que puede operar y otros compromisos legales, ¿sí? En caso de unipersonal individual, que es, por lo general, es de todos los emprendedores, microemprendedores son unipersonales individuales, ¿sí? Después está la empresa individual de responsabilidad limitada, después está la sociedad simple, sociedad en comandita, sociedad de responsabilidad limitada, SRL, y la sociedad anónima. Los que son empresas, sociedades, ¿sí? Por lo general, lo que son sociedades siempre son, normalmente ya son IRE, tributan el IRE simple. Los que son unipersonal individual, la mayoría inician con el IRE res simple, ¿sí? Ahora vamos a dar esa partecita justamente. Aspectos tributarios. Dependiendo de la razón social de la empresa, los impuestos podrían tener variantes. Como dice aquí, a partir del año 2020 hubo importantes cambios en el aspecto tributario. Han desaparecido algunos impuestos, como el impuesto a la renta de pequeños contribuyentes. Por ejemplo, varios de mis participantes, por ejemplo, cuando presentaban su tarea, evidentemente no miraban el video o no vieron los materiales directamente, porque la tarea de esta unidad, de esta lección es súper fácil. Solamente hay que contestar 3 preguntas. La primera, definir qué tipo de razón social es. Si es una unipersonal individual o si es una sociedad. Tiene que poner qué tipo de sociedad, ¿verdad? La segunda es si qué tributo, qué impuestos se adecua mejor al emprendimiento. Esa es la segunda pregunta. Y muchos me contestaban el IRPC, que es el impuesto a la renta de pequeños contribuyentes, que ya no existe, por ejemplo, ¿sí? A partir del enero de 2020 ya no existe. Entonces fueron reemplazados por, todos estos impuestos fueron reemplazados, el impuesto a la renta de actividades comerciales, ¿verdad? El industrial y de servicio, el famoso IRAPSIS, que antes existía, hasta diciembre del 2020, y el impuesto a la renta de actividades agropecuarias, que era el IRAGRO, también existía hasta diciembre del 2019, mejor dicho, ¿sí? Fueron todos reemplazados por el IRE, que ahora vamos a ver a continuación, el IRE, que es justamente un impuesto para renta más simplificada, ¿verdad? Impuesto a la renta empresarial significa IRE, ¿verdad? Estos son los impuestos que están vigentes actualmente. Este es un pequeño resumen, ¿sí? Está el impuesto IVA, el impuesto al valor agregado, que puede hacerse en forma mensual, en forma semestral, dependiendo del rubro. El IRP, que es el impuesto a la renta personal, que es anual, ¿sí? Está el IRE general, y acá es justamente el IRE general, el impuesto a la renta de empresas generales, ¿sí? Este IRE general por lo general es para las empresas, las grandes empresas, ¿sí? Y se paga anualmente. Está el IRE simple, que es el impuesto a la renta de, ratito por favor, sí. El impuesto a la renta de empresas simples, ¿sí? Anual. Está el IRR simple, impuesto a la renta de empresas re simple, anual. También se paga en forma anual. El IDU, que es el impuesto a los dividendos y utilidades, que anteriormente no había. Ahora se le cobra un impuesto a todos los accionistas, a todos los que tienen pagan o tienen algún porcentaje de participación en algunas empresas. Se paga de manera mensual. El impuesto a la renta de no residentes también, cuando anteriormente todo lo que llegaban de España, todo lo del interior, no tenía impuesto, ahora tiene todo impuesto. Y el impuesto selectivo al consumo que existía luego, ¿verdad? Que eso sigue vigente. Entonces, vamos a concentrarnos en esto, el IVA, ¿verdad? El IVA pagan los que tributan el IRE general y el IRE simple, ¿sí? El IVA no pagan los que tributan el IRE re simple, ¿sí? No tributan IVA. El IRP sabemos que es para las personas, ¿verdad? El impuesto a la renta personal, como su nombre lo dice, ¿verdad? Por ejemplo, los gerentes generales, los
los que trabajan de manera independiente, no los gerentes generales o gerentes administrativos o gerentes que son dependientes, porque esos pagan, ¿cómo se dice? Pagan IPS y todas esas cosas, ¿verdad? Y el impuesto a la renta personal nos va a alcanzar a todos, en pocas palabras. Algo nos va a ir alcanzando dependiendo de nuestros ingresos, en pocas palabras. Como tu nombre le dice, es el impuesto a la renta personal, ¿sí? Luego está el impuesto a la renta de empresas generales, que ya le expliqué, que por lo general pagan las empresas, las grandes empresas. El impuesto al IRE simple, que pagan las medianas y grandes empresas. El IRE simple es a partir, pagan todas aquellas empresas que pasan los 80 millones, ¿sí?, de ingresos hasta 2.000 millones de guaraníes. Hasta 2.000 millones, ¿sí? Entonces, vamos por escala. Este IRR simple pagan los microemprendedores que tienen ingresos desde 1 millón hasta 80 millones. No tienen que pasar los 80 millones. Entonces, siguen en el rubro de IRR simple. Pasan los 80 millones, supongamos, 80 millones, 1.000, ya tienen que subir a este rubro, a este escalón, ¿sí? Este va desde 80 millones, 1.000 hasta 2.000 millones de guaraníes. Pasamos los 2.000 millones, 1.000, ya sube el escalón y va al IRE general, que es de rentas de empresas generales, ¿sí? Entonces, desde 2.000 millones, 1.000, ¿verdad?, para arriba, ya es, y tributa el IRE, perdón, el IRE general. En el IRR simple, les explico, el IRR simple, todos los que tributan el IRR simple no facturan, no, o sea que no emiten factura, ¿verdad?, factura contada, factura crédito. Ellos emiten boletas de venta, ¿sí? Ellos emiten boletas de venta, los que tributan el IRR simple. Una vez que se pasa a tributar el IRE simple, cuando pasamos los 80 millones, ¿verdad?, entonces ahí sí tenemos que emitir facturas, ¿sí?, con IVA, ¿sí? Y ahí ya pagamos IVA también nosotros. Tenemos que declarar ya el IVA también, ¿ok? Entonces, cuando ustedes se les pregunte en su tarea qué denominación, ¿verdad?, les va a ir mejor que razón social, entonces, si no tienen sociedades, van a tener que poner unipersonal individual. La segunda pregunta, ¿verdad?, ¿qué impuestos se adecuan mejor? Todos los que inician, se sugiere que todos los microemprendedores que inicien con el IRR simple, con la boleta de venta, ¿sí? Entonces solo tributan IRR simple. Pero si tributan, si pasan a ser IRE simple, entonces tienen que poner IRE simple más IVA, o sea, IVA también, ¿sí? Eso ya es opción de ustedes también. Si ustedes de repente, por más que no tengan los ingresos de los 80 millones y quieren empezar como IRE simple, pueden empezar, solo que no les conviene, obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los impuestos son mucho más, acá se paga 10% y acá en cambio se paga un porcentaje que la administración tributaria les, conforme al ingreso que tengan ustedes, se les hace pagar. Por ejemplo, de 1 a 20 millones es 20.000. De 20 millones, 1.000 a 40 millones es 40.000. De 40 millones a 40 millones, 1.000 a 60.000 millones es 60.000 guaraníes. Entonces es muy ínfima la tasa que se paga tributando el IRR simple, ¿verdad? Acá en cambio es directamente 10% sobre nuestros ingresos, que es mucho más, ¿está? Y bueno, y estos son en líneas generales los impuestos, ¿sí? Y la tercera pregunta que se le va a hacer a usted en la tarea es, ¿cuáles son los pasos o trámites legales que ustedes necesitan, o sea, que van a necesitar para su negocio? Y justamente a continuación vamos a ver esa parte. Bueno, vamos a hablar primerito de la cédula MIPYMES, ¿sí?
¿Qué es la cédula MIPYMES? Es el documento gratuito que acredita, ¿sí? Es el documento gratuito que acredita la formalización de la micro, pequeña y mediana empresa, ¿sí? Les dejo este material para todos los que son microemprendedores, los micro, pequeños y medianos, los que tienen mediana empresa, les conviene tener la cédula MIPYMES, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tienen varias ventajas que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entre ellas, por ejemplo, se tiene un tratamiento especial en el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Se tiene un tratamiento especial en la parte dentro del rubro de lo que es IPS, ¿sí? Se tiene posibilidades de recibir capacitaciones, capacitaciones de los técnicos del Ministerio de Comercio, también para inscribirse, también, por ejemplo, para participar de las licitaciones públicas, tienen mucho más facilidades. Entonces, siempre cuando tenemos nuestro emprendimiento, sí, tenemos que buscar ser nuestra cédula MIPYMES, ¿sí? Y aquí hay unos pasos que después les dejo para que ustedes miren, para que lean bien. Esta cédula se puede obtener en forma virtual. Tú estás entrando a este sitio que dice acá, ¿verdad? www.soace.gov.pi. Uno hace clic aquí y ahí se va a abrir una ventana donde dice registro de empresas. Ahí hay que darle clic, como dice ahí, y se va a desplegar una opción, ¿verdad? Numerada donde dice, donde te va a salir apertura de empresa. Vos le das ahí, debemos ingresar en la parte donde dice apertura de empresa, donde dice apertura de empresa unipersonal, en el caso de que sea unipersonal, IRL, ¿verdad? Después se selecciona la opción requisitos, la cual va a abrir nuevamente una pestaña donde va a saltar un formulario donde debemos completar en línea el formulario. No podemos, y tenemos que imprimir, porque eso no se puede guardar, ¿sí? No se guarda en línea, ¿sí? Entonces, luego se imprime eso y tenemos que adjuntar nuestra cédula de identidad, nuestro RUC, ¿verdad? Que es la cédula tributaria, el RUC. Después se adjunta la constancia de RUC también. Y en el caso de que ya sea un emprendimiento que ya está operando, entonces que ya está operando y tiene balance del año anterior, entonces se adjunta el balance del año anterior, ¿sí? En el caso que sea un emprendimiento inicial, un nuevo emprendimiento, se va a imprimir en el mismo sitio donde está aquí. Hay una parte donde dice, un formulario donde dice formulario de activos fijos. Eso tenés que imprimir y tenés que llenar todos los activos fijos que tiene tu empresa, ¿sí? Y luego entras, una vez que tienes todos los documentos, se debe registrar en la plataforma web, que es la ventana única del exportador, que se llama. Ahí uno entra y se registra, ¿sí? Y también tenemos que tener el METES, inscripción en el METES y en IPS. Si no tenemos, porque somos nuevos, con el tiempo tenemos que hacer, porque esto es algo que te exige para tener tu cédula MIPYMES. Para tener tu cédula MIPYMES, sí o sí tenés que tener tu inscripción en el Ministerio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y tienes que tener tu inscripción en IPS también. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces la clase, ¿sí? Entonces estábamos viendo el tema de la cédula MIPYMES, ¿sí? Entonces, para obtener esta cédula MIPYMES, como digo, hay que entrar en esta página, hay que entrar en este link que dice, y en el iconito que dice registro de empresas. Luego, al dar clic, tenemos que marcar si es una empresa unipersonal o una IRL. Y luego entrar donde dice requisitos, ¿sí? Uno dice requisitos de esos lugares. Tenemos que bajar un formulario para llenar con los datos de la empresa, todos los datos que te pidan, ¿verdad? Llenas todito, imprimís y adjuntás estos documentos que están aquí. Cédula de identidad, el RUC, la constancia del RUC, en el caso que ya está, que es una empresa que está formalizada y que ya está en, ¿cómo se dice? Una empresa que ya está trabajando, que ya tiene balances, ¿sí? Entonces se le adjunta el balance del año anterior, y si es una empresa nueva, entonces se le adjunta este formulario que vamos a conseguir también en este sitio, que es un formulario de impresión de activos fijos. Luego entramos en este lugar, en el BUE, ¿sí?
y adjuntamos todos los documentos escaneados, ¿sí? Todos estos documentos tenemos que escanear junto con el formulario y subir a este sitio. Les comenté que si la empresa no tiene todavía, una empresa nueva y no tiene la inscripción en el METES y en el IPS, tienen que tener durante el proceso de la solicitud de la cédula, se tiene que inscribir como sea, porque estas instituciones están totalmente vinculadas dentro de lo que es el proceso y es obligatorio para obtener la cédula MIPYMES, ¿sí? Todo este proceso de obtención de cédula MIPYMES es totalmente gratuito, ¿sí? Y en el caso de que ustedes ya tengan IPS y METES, no hace falta que estén aclarando que lo tienen, directamente pueden adjuntar la constancia de ambas instituciones, ¿sí? Todos estos documentos, una vez más, repito, se tienen que escanear y subir a este lugar donde dice BUE, y con eso ya después le hacemos el seguimiento para ver sobre el tema de la obtención de la cédula, ¿sí? Para cuando nos dan. La cédula MIPYMES tiene una validez, ¿verdad?, de 12 meses, o sea, de un año, y se puede renovar cada año, ¿sí? Como dice aquí, se debe presentar el certificado de cumplimiento tributario y la declaración jurada de renta del año inmediato anterior, ¿verdad?, presentado ante la SED. Esos dos documentos se presentan para la renovación y automáticamente se otorga, o sea, se renueva la cédula MIPYMES una vez que ya tenemos, ya adjuntamos todos estos documentos y ya pasamos todo el proceso, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios e incentivos que se tiene de tener la cédula MIPYMES? En primer lugar, acceso a créditos blandos, la capacitación empresarial por técnicos del MIC, como ya les expliqué, comercialización de productos en ferias y ferias en mercado nacional e internacional, o sea, recibimos siempre invitaciones, ¿verdad?, para participar en las ferias, para presentar nuestros productos. Tasas preferenciales en registros del MIC y del INAM, ¿sí? Industria de Comercio y el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, se tienen tasas preferenciales. Preferencias para proveedores del Estado, ¿verdad? Eso se hace en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, ¿sí? Todo lo que tiene cédula MIPYMES tienen preferencias para ser proveedores del Estado. Régimen laboral diferenciado para microempresas en el METES, por ejemplo. Ahora mismo, por ejemplo, yo estoy asesorando una empresa que es una microempresa que justamente está iniciando, ¿sí? En realidad están formalizando, legalizando todo. Ya tienen 20 empleados, entonces tienen un registro, por ejemplo, en vez de estar presentando, como todas las empresas presentan esos libros de vacaciones, libros de resumen general de personas ocupadas, el registro de empleados, todo eso, ¿verdad?, que se tiene que estar en forma anual, se representa en forma mucho más sencilla, en un formato más sencillo para las MIPYMES, ¿sí? Entonces se presenta en el ministerio súper bien. Y además, por ejemplo, supongamos que ustedes lleguen a tener alguna multa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, teniendo la cédula MIPYMES, ¿sí?, tienen una exoneración por única vez de esa multa, ¿sí? Supongamos que se les caen a ustedes, verán los del METES, y encuentran alguna falla y les van a multar, entonces les exoneran desde el momento que tienen la cédula MIPYMES, ¿sí? Muy bien. Pero por única vez, una sola vez en toda tu vida, en la vida de ese emprendimiento puede tener, no es que puede hacerse uno por año, sino una sola vez. Después está también la seguridad social para microempresas en IPS. Después también podemos tener páginas web, ¿sí? Las MIPYMES pueden tener páginas web gratuitas. En el MITIX, ya no es más Senatix, ahora se llama MITIX, y es el Ministerio de Tecnología y Comunicación. Ustedes mismos, por ejemplo, están viendo, tienen la plataforma, ¿verdad? Esa plataforma es del MITIC, ¿verdad? Y bueno, ustedes, siendo microemprendedores, pueden tramitar con la MIPYMES una página web en el MITIC, ¿sí? Potenciales beneficiarios de programas y proyectos también, capacitación y asistencia técnica en todo el país. Esos son los beneficios para los que tienen la cédula MIPYMES.
Muy bien, vamos a hacer un poquito un resumen general de los pasos legales para formalizar un emprendimiento. O sea, lo básico, ¿verdad? De todo lo que vimos, lo básico que tienen que tener ustedes como emprendimiento. En primer lugar, la inscripción en la SED para obtener el RUC, la obtención de patente comercial del municipio, ¿verdad? Para obtener el RUC, a continuación también tienen que tener su impresión de formulario. Eso tienen que hacer sí o sí, inmediatamente cuando tienen su RUC. Obtención de patente comercial, ¿verdad? Del municipio correspondiente. O sea, la patente comercial se saca dependiendo de dónde va a estar ubicado el local. Por ejemplo, mi local o mi negocio va a estar ubicado en Luque, tiene que ser la municipalidad de Luque. Si está en La Maré, tiene que ser la municipalidad de La Maré. Y así, ¿verdad? Inscripción en el IPS y METES en caso de contar con uno o más empleados de forma independiente, mejor dicho. Tener la cédula MIPYMES es otro de los pasos de formalización. Después también, por ejemplo, tener la habilitación de la institución de control correspondiente, en el caso, por ejemplo, de los que manejen comida, como dijimos hace rato, todo lo que tenga que ver con cosas que llegue el ser humano a la boca, ¿verdad? Tiene que tener habilitación del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, del INAN, por ejemplo, y ya les mostré hace rato también las instituciones de control que corresponden a cada rubro, que van a dedicarse, por ejemplo, a la cría de ganado, cría de animales, cualquier tipo de cría de pollo, de vacas, caballos, chanchos. Tiene que tener la habilitación de SENASA, por ejemplo, ¿verdad? También tiene que tener de sanidad ¿cómo es? La parte ambiental, del servicio de salud ambiental, ¿sí? También. ¿Por qué? Porque justamente todo esto, el tema de cría de ganado también afecta al medio ambiente, obviamente. Después también, ¿cómo se va a dedicar la parte de agricultura, o sea, todo lo que sea plantaciones, horticultura, la parte de cultivo de hortalizas, tienen que tener la habilitación del SENAVE, ¿sí? Entonces, todo eso, dependiendo del emprendimiento, entonces tienen que tener su registro, la habilitación de la institución de control correspondiente y registro de marcas en la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Sí, obviamente van a registrar su marca. Entonces, esta es la síntesis de lo básico que ustedes tienen que tener como emprendedor, como microemprendimiento, ¿sí? Para formalizar su emprendimiento. ¿Está bien? Entonces, en el último punto, donde a ustedes se les pregunta, en esta tarea 3, porque esta tarea 3 de esta lección 3 es súper fácil, solamente tienen que contestar estas 3 preguntas cortitas. En esta última parte pueden poner este resumen que está aquí, ¿sí? Dependiendo de lo que les va a afectar a ustedes, ¿verdad? Inscripción en la SEP, obtención de patente, inscripción en IPS si van a tener empleados en el METES, cédula MIPYMES, ¿verdad? Registro si van a tener, por ejemplo, si van a requerir algún registro de alguna institución de control en forma anexa, también colocan aquí, y si van a hacer registro de marca, también registro de marca. ¿Está? Muy bien, y con esto terminamos nuestra lección 3 del módulo 6.